Bueno, como viene siendo habitual últimamente, tenemos que empezar yéndonos a Irán. Siempre decimos, bueno, siempre digo yo, el país persa, y realmente tampoco es tan persa. Es verdad que los persas son mayoría, pero Hombre, es que hay es bastante tantos persa. pueblos. No hay un país más persa. No hay un país más persa, pero tampoco es que sea un país persa. No es súper persa. No, ya sabes que hay Hay muchos lugares en Irán en que los persas no son mayoría, ¿no? Recordamos, estábamos viendo ahora, ¿no? El mapa de la independencia del Irán azerí. Buena bandera, ¿eh? Muy buena la bandera. De hecho, la vamos a poner, a ver si nos acordamos. En fin, que aparte de persas ya sabemos que hay de todo. Hay árabes, hay kurdos, hay baluchis, en fin, hay un montón de etnias por ahí. Turmenos. Es verdad, hay mucho turmeno, ¿eh? Es verdad. Bueno, ¿qué tal si empezamos y cuéntanos un poco el tema de las cifras? Porque bailan mucho. Sí, según el grupo de derechos humanos, Human Rights Analytics, la cifra total de muertes en Irán debidas a la represión ya alcanza los 2.571 muertos. La cifra de muertos oscila entre los que serían 2.000 por el régimen. Sí, los que reporta el régimen. 5.000 reportados por el Mossad y 13.000 de fuentes locales. Incluso se podría llegar a 20.000 que reporta la CBS. Por otro lado, este miércoles se celebran en Teherán los funerales de más de 100 miembros de las fuerzas de seguridad fallecidos durante las protestas. Sí, se estima que podría haber hasta 500 miembros de las fuerzas de seguridad que hayan muerto en estas protestas. Mientras tanto, el brazo armado del kurdo iraní, ¿no? de los kurdos iraníes, el Partido para la Libertad del Kurdistán, el PAK, que bueno, tiene un brazo armado que es el Ejército Nacional del Kurdistán, ha afirmado que sus combatientes han capturado y destruido un cuartel de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en la ciudad de Kermanshah, en la frontera occidental del país con Irak. La milicia ha asegurado haber logrado la captura y la destrucción del cuartel general de Firoz Safari, del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y bueno, han apuntado que ha habido múltiples enfrentamientos con estas fuerzas iraníes en los últimos días. Mientras tanto, Reza Pahlavi, hijo del último Shah de Persia, ha hecho un llamamiento directo al ejército para que se ponga del lado de la población. En su mensaje ha pedido a los militares que recuerden que son el Ejército Nacional de Irán y no el de la República Islámica. Y bueno, esto es una apelación que busca pues la fractura de los pilares del régimen, ¿no? Quien ha hecho también otro llamamiento es el mismo Trump, que ha posteado en Truth. Ayer vi que lo pusiste tú en Twitter, creo. Patriotas iraníes, sigan protestando, tomen las instituciones, guarden los nombres de los asesinos y quienes abusen de ustedes, que pagarán un gran precio. Recordamos que ayer el presidente de Estados Unidos tenía prevista una reunión con su equipo de seguridad nacional para valorar cómo responder ante la situación en Irán. Y seguramente tenga que tener en cuenta el mensaje que ha trasladado a la Casa Blanca Arabia Saudí, Qatar y Omán en privado. Es que los países del Golfo Pérsico han advertido que un ataque contra Irán sería un error con consecuencias globales. Según fuentes citadas por The Wall Street Journal, estos países advierten que una ofensiva podría sacudir los mercados petroleros, disparar los precios del crudo, cosa que a ellos les viene de perlas, por otro lado, pero el problema que tienen estos países realmente es que una de las posibles venganzas de Irán sería precisamente atacar los pozos petrolíferos de los aliados de Estados Unidos. No tanto cerrar el estrecho de Hormuz, porque eso perjudicaría mucho a China, pero si en vez de hacer eso utiliza los hutíes o mis propios misiles balísticos para atacar a Arabia Saudí, los pozos petroleros, los de Emiratos Árabes Unidos, los de Qatar, etcétera, pues entonces sí que estas monarquías del Golfo Pérsico tendrían un problema. Veremos, ¿no? También hay ese temor igualmente, a pesar de que fuera a perjudicar a China, de que se podría cerrar el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa alrededor de una quinta parte del petróleo que consume el planeta, incluido todo el petróleo y el gas que viene también de estas monarquías del Golfo Pérsico. Que sí, que hay alguna infraestructura que permite sacar el petróleo directamente al Índico o al Mar Rojo, pero igualmente esta infraestructura es insuficiente y para nada podría sacar todo el petróleo que se bombea en Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no? Por tanto, sí que sería un problema para ellos. Por otro lado, países como Francia, Japón, India, China, Irlanda, Taiwán, Singapur, Reino Unido, Nueva Zelanda, Alemania, Canadá o los propios Estados Unidos han avisado a sus ciudadanos de que abandonen Irán inmediatamente. Así que seguramente veamos una intervención que
en mi opinión, si está tan avisada, si todos los países saben, ¿no?, que Estados Unidos va a atacar y por eso están diciendo todos que abandonen Irán a sus ciudadanos, es muy probable que sea un ataque pactado o al menos un ataque en el que el factor sorpresa no vaya a ser determinante, ¿no? Así que nos podemos olvidar de una acción tipo la de Maduro. Sí, esto no es la primera vez que ocurre, además, entre Irán, bueno, fue con Israel el año pasado, ¿no? El anterior, ¿no? Si mal no recuerdo, que todo el mundo sabía lo que iba a ocurrir ahí. Sí, por cierto, tenemos que decir que, noticia de última hora, el tema de que Qatar ha pedido, bueno, Estados Unidos ha pedido a su personal militar no esencial de la base de Qatar que abandonen la base a partir del miércoles. Por tanto, yo creo que este fin de semana podemos tener lío entre Estados Unidos e Irán. Por cierto, ha dicho también Arabia Saudí que no utilicen su espacio aéreo para atacar a Irán. Es verdad que esto mismo dijeron también antes de los ataques sobre las instalaciones nucleares, al final se utilizaron y no pasó nada. Pero bueno, si ahora que sabemos que Estados Unidos no tiene ningún grupo de combate de portaaviones en la zona, si no pueden utilizar la base de Arabia Saudí, supongo que la de Qatar dirá lo mismo. Si vamos sumando, pues lo que tenemos es que es verdad que poco a poco se van reduciendo los recursos militares que tiene Estados Unidos disponibles para atacar a Irán. También es verdad que tiene a su disposición, entre comillas, toda la fuerza aérea de Israel, y es verdad que los bombarderos estratégicos perfectamente pueden volar desde Estados Unidos o desde Europa y luego aterrizar en Diego García, e incluso que desde Europa los propios cazabombarderos pueden repostar en vuelo e ir hasta Irán, pero igualmente que no lo tiene tan fácil como en otras ocasiones cuando, por ejemplo, para los hutíes que tenían 2 grupos de portaaviones desplegados. Y aquí vemos la importancia de los grupos de portaaviones que te permiten proyectar fuerza a cualquier punto del mundo, y en este caso Estados Unidos tiene 11 grupos de portaaviones activos, que es el problema que tiene Rusia, por ejemplo, que no tiene ninguno. Bueno, pues esto es lo que queríamos comentar del tema de Irán. ¿Tú crees que va a llegar la sangre al río? Bueno, más. Pues claro, eso te iba a decir, más sangre al río. Pues desde luego que sí, lo que no sabemos es cuándo. Ya. Yo creo que algo va... Yo también lo creo. Va a ocurrir este fin de semana y nos va a tocar cubrirlo. Sí. ¿Y tenemos viaje? Sí, pero bueno, hay que estar al pie del cañón. Bueno, pues nada, tenemos viaje. Vamos a ir a Sevilla. Sí. Ojito. Poco se habla de esto, ¿eh? Los amigos memoriónicos de Sevilla, pues allí nos veremos este fin de semana. No es que vayamos a un evento, vamos simplemente a disfrute, ¿no? A disfrute puro. Habíamos dicho de que no íbamos a decir a dónde íbamos antes de ir. Ya pues lo he dicho. Lo acabas de decir, macho. Pero bueno, oye, vamos a hacer un... Igual alguien nos invita a unas tapas. Vamos a hacer un pequeño clip de contenido. Pues eso sí lo podemos decir, ¿vale? ¿Qué te parece si publicitamos? Oye, ¿sabes de lo que hablo, no? Bien, sí. Bueno, pues nada. Si alguien quiere invitarnos a algo en Sevilla, allí estaremos. Quieres ir saltando de invitación en invitación, ¿eh? No, venga. No, vámonos con el tema de Ucrania, David. Vale. Pues resulta que en el Mar Negro Ucrania se lo ha puesto crudo a Rusia. Hoy estamos graciosos. Perdón, ¿eh? Ya la habíamos hecho alguna vez. Sí. Está pero está muy bien, está muy bien. Siempre se tiene que poner esta. Sí, ahí me gusta. Se la ha puesto crudo. Bueno, al menos 4 petroleros vinculados a la llamada flota de la sombra rusa han sido alcanzados en las últimas horas cerca de la costa de Novosibirsk. Siempre lo pronuncio mal, es Novorossiysk, ¿verdad? Novorossiysk. Yo también le digo Novorossiysk y digo cosas así, es que es complicado. Nueva Rusia. Bueno, Nueva Rusia, Novorossiysk es uno de los puertos clave para la exportación de petróleo. Sí, los buques afectados forman parte del sistema con el que Moscú esquiva las sanciones, lo que decía David, la flota fantasma o la flota en la sombra, como lo queréis llamar, ¿no? El caso es que son barcos que operan con aseguradoras opacas, banderas de conveniencia y trayectorias diseñadas para pasar desapercibidos. Justamente por eso se han convertido en los objetivos prioritarios para Ucrania, ¿no? De esta forma así puede
estrangular aún más las finanzas del régimen ruso. Y aunque no hay una reivindicación oficial, el patrón encaja con la estrategia de Ucrania de atacar la logística energética rusa. Golpear estos barcos encarece los seguros, ahuyenta a los armadores y vuelve más arriesgado todo el sistema de exportación. Recordamos que la guerra entre Rusia y Ucrania sigue muy activa y que los intentos de mediación de Estados Unidos por ahora pues no consiguieron nada. Ucrania está viviendo un invierno durísimo sin poder calentar a su población, mientras Rusia sigue estancada con avances mínimos y una pérdida de poder palpable a nivel internacional. Por cierto, a día de hoy la invasión de Ucrania ya dura más que la invasión nazi en la Operación Barbarroja. Y mira la diferencia en los resultados, porque, bueno, en la Operación Barbarroja la Unión Soviética, bueno, ¿te refieres? Dura más que la invasión... Que toda la invasión nazi a territorio soviético. A territorio soviético. Vale, claro, eso incluye la reconquista posterior. Claro, es verdad que iba a decir que la Unión Soviética llegó de Moscú a Berlín más o menos el mismo tiempo, ¿no? 4 años, en los que Rusia ha avanzado 40 kilómetros en el Donbass. Sí. Para que hagamos un poco, ¿no? ese ejercicio. Sí, ¿has visto los puntos estos, creo que se llaman puntos de invencibilidad que ha puesto Ucrania, puntos calientes para... ¿No? Bueno, pues para que la población se pueda refugiar del frío. Ah, no lo he visto. Curioso, son así como colchonetas muy grandes, que parecen castillos hinchables. Sale un ojo porque... Es que la infraestructura energética ucraniana está completamente destruida y ayer, no sé si era ayer o antes de ayer, todavía Rusia lanzó 20 misiles balísticos más. Así que una absoluta barbaridad. Yo sigo diciendo... Rusia va a pagar las consecuencias económicas de esto. Bueno, ya las está pagando. No creo el ruso medio ahora no es que esté viviendo perfectamente, pero la crisis que se le avecina va a ser... Lo de ahora va a ser un chiste en comparación. Bueno, además tenemos a la Comisión Europea, ¿no? Anunciando entregas de armas para Ucrania. Sí, hoy mismo la Comisión Europea presenta los detalles del gran préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, que por cierto al final no se recurre a los activos rusos congelados. Y bueno, todo esto se financiará con eurobonos. Es una decisión poco habitual que refleja un poco hasta qué punto Bruselas considera que todo lo que está en juego aquí, ¿no? Ya no es solo no solo Kiev, sino toda la autonomía estratégica europea. Y es que de estos... Cuando hablamos de eurobonos, por explicarlo antes de tal, simplemente quiere decir que la Unión Europea va a emitir deuda, va a pedir dinero prestado en los mercados financieros para hacer esta compra de material militar. ¿Y quién le va a prestar ese dinero? Bueno, pues desde instituciones internacionales, bancos centrales de otros países, gente común como nosotros que queramos invertir en deuda europea, en fin, de eso consiste. Sí, y de esos 90.000 millones, 2/3 se van a destinar a gasto militar, pero aquí hay una cosa muy interesante, que es que hay una regla, que es que Ucrania deberá invertir ese dinero en fabricar sus propias armas o en comprarlas a la industria europea. Es decir, no, por ejemplo, no comprárselo a Estados Unidos, por ejemplo. Si es dinero europeo, o es para ti y tu industria, o es para nosotros. Eso es. Muy bien. El caso es que, bueno, sí que demuestra, ¿no? Que en Europa ahora mismo el problema que tienen es que a veces no hay alternativas viables al armamento estadounidense que lleguen en tiempo y forma, ¿no? Hay algún tipo de material estadounidense que es irreemplazable por material europeo, bien sea por el tipo de armamento o bien por el volumen que necesita Ucrania y que las fábricas europeas pueden no dar abasto, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver cómo se hace ese equilibrio. En Bruselas lo que existe es la sensación de que el paraguas estadounidense ya no es fiable, con Trump en la Casa Blanca lanzando amenazas cada 2x3 sobre incluso países de la Unión Europea, pues Europa prefiere que haya independencia completa en este tema. En este caso, Ursula von der Leyen lo que busca es matar 2 pájaros de un tiro. Por un lado, evitar el colapso financiero de Ucrania con este préstamo de 90.000 millones y por otro lado, intentar darle un empujón a la industria de defensa europea que, bueno, llevaba muchos años dormida, ¿no? Lo curioso de todo esto es que no todos los países de la Unión comparten esta visión. De un lado, o sea, a ver si adivinas quién está de un lado y del otro. Pues me imagino que de un lado estará Alemania. Alemania, Holanda, varios países del norte. Y del otro Francia. Y del otro, por supuesto, Francia. Digo, no sé. Sí, no había ninguna duda. Pero bueno, eso hay países que prefieren no romper este cordón umbilical defensivo con Washington, ¿no? Y defienden que Ucrania pues, pueda usar el dinero para comprar armamento estadounidense si lo necesita.
Francia, junto a socios del sur, como por ejemplo España, insiste en que ese dinero debe servir para fabricar armas europeas y ganar esa autonomía estratégica a Estados Unidos, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con esta postura, la verdad. Con la segunda, ¿no? Con la segunda, con la de que España tiene que independizarse de Estados Unidos y aunque al principio cueste, es un precio que hay que pagar para en el futuro ser más resilientes, ser autónomos y no depender de cómo se levante el humor de Donald Trump. Vale, vamos con las pildoritas, porque tenemos unas cuantas hoy. Vamos a hablar de toda la campaña del ICE en Minneapolis. Sí, en plena oleada de protestas contra el ICE, la administración ha decidido apagar el fuego con gasolina y es que el Ejecutivo ha ordenado el despliegue de 1.000 agentes adicionales del ICE en Minneapolis, elevando la presencia federal hasta unos 3.000 efectivos. Oficialmente la misión es garantizar la seguridad y hacer cumplir la ley migratoria. En la práctica, sin embargo, la ciudad pues está viviendo una ocupación policial que no tiene precedentes. Sí, la elección de Minneapolis no es casual, es una ciudad relativamente pequeña, fácil de controlar y con una fuerte tradición de movilización social. Lo que diría si Donald Trump fuera español, diría, eso es un nido de rojos, ¿no? Básicamente. Allí comenzaron en 2020 las protestas tras el asesinato de George Floyd, un episodio que Trump nunca olvidará y que convirtió, ¿no?, en su día a la ciudad en el símbolo de desafío al poder federal. Hoy ese pasado vuelve a pesar y, bueno, como también pesa la demografía, ¿no?, ya que Minneapolis alberga la mayor comunidad somalí de Estados Unidos, un colectivo al que Trump ha señalado repetidamente en su discurso político, que te diría que incluso era un discurso político de odio. Aunque la inmensa mayoría de sus miembros son ciudadanos estadounidenses, pues bueno, la imagen pública que tiene esta comunidad somalí por culpa del movimiento MAGA, pues es muy mala y ahora mismo son el saco de boxeo para el movimiento político más conservador. Vale. Pues vamos con otra píldora más, ¿no? El tema de Hezbollah, ¿no? Sí. Parece que el Líbano reconoce que Israel tiene derecho a atacar a Hezbollah en su territorio. El ministro de Exteriores libanés ha dicho literalmente que mientras Hezbollah no se desarme completamente, Israel tiene el derecho de continuar atacando Líbano. Y es que el propio Líbano está empujando un proceso de desarme por fases. El ejército anunció el 8 de enero de este año avances importantes para imponer el monopolio de armas en el sur, lo que encaja con la fase 1 del plan. Sin embargo, sí, el plan de paz que se había pactado en principio entre Líbano e Israel, incluso con Hezbollah, y que Hezbollah no está respetando, como tampoco es que lo esté respetando mucho Israel, pero bueno. Así es. Hezbollah ha advertido al Estado libanés de que ampliar el desarme fuera del sur podría llevar al país al caos o a incluso una guerra civil. No sé cómo lo ves tú esto. Pues sí, a ver, está claro que el Estado libanés se quiere hacer fuerte frente a Hezbollah. Hezbollah ahora mismo está muy debilitada y por primera vez, ¿no?, el ejército libanés, el gobierno libanés ve que puede hacer de contrapeso y no estar en una situación de tanta indefensión frente a Hezbollah. Y a Israel, claro, está intentando empujar lo máximo posible para desarmar a esta organización, ¿no? Al final, Israel no tiene ningún problema con el gobierno libanés. Ya vimos que el ejército libanés, cuando Israel entró en el sur del Líbano, no hizo nada. Y en cambio, con quien tiene realmente el conflicto es con Hezbollah. Y yo creo que, bueno, van a intentar aprovechar la debilidad de Hezbollah para acabar con la organización de una vez, y más ahora que no puede recibir directamente la ayuda de Irán más que de contrabando, ¿no? Desde que se ha cerrado esa puerta que era el corredor que conectaba a Irán con Siria, con Irán con Líbano a través de Siria a Irak. Bueno, vámonos con la última de las píldoras, que es el tema de la ilegalización de los hermanos musulmanes, y es que la administración Trump designó como organizaciones terroristas a 3 ramas concretas de los hermanos musulmanes, concretamente a la del Líbano, a la de Egipto y a la de Jordania. Y lo justificó públicamente por su presunto apoyo, facilitación o respaldo a las actividades violentas, ¿no?, incluida la ayuda a Hamas. Washington no ha metido en la misma caja a toda la hermandad como un bloque mundial homogéneo, sino que ha ido, pues eso, capítulo por capítulo, país por país, como lo quieras llamar, ¿no? Y la idea de esto es esquivar el problema de que, de que las diversas... Los musulmanes, los distintos grupos, ¿no? Es que no son facciones tampoco. Yo lo quería... ¿Cómo se llama cuando montas un restaurante y
Las franquicias. Las franquicias. De los hermanos musulmanes. Eso ¿no? quería decir, ¿no? Que las distintas franquicias o ramas de los hermanos musulmanes son muy distintas entre sí. Y entonces, bueno, pues en vez de matar moscas a cañonazos, han preferido coger el bisturí y decir esta sí, esta no, etcétera. Vale, última, creo que es la última. Sí, habías dicho que era la última esta, pero tenemos una más. Tenemos que es sobre Groenlandia. Groenlandia. Sí, resulta que en Washington un grupo de senadores ha decidido poner por escrito un límite a la provocación trampiana de Groenlandia. Estos legisladores, que son de ambos partidos, han presentado un proyecto de ley para impedir que la gente naranja pueda avanzar en cualquier calabaza de la paz. La calabaza de la paz, la veleta naranja, ¿qué más tenemos? No sé. Algún día tenemos que hacer... Es un poco... Arancelator. Arancelator. Bueno, tiene nombres mil. Sí. Como decía, es un proyecto de ley para impedir que este señor pueda avanzar en cualquier intento de apropiarse de Groenlandia, ya sea mediante presión diplomática, acuerdos unilaterales o decisiones del Ejecutivo. El proyecto busca cerrar también cualquier resquicio legal pues, que permita al presidente negociar o forzar un cambio de soberanía sin la aprobación del Congreso. Que es todo el rato lo que se intenta hacer siempre con Trump, ¿no? Intentar que las cosas tengan que pasar por el Congreso. Sí, ayer hubo una declaración conjunta de los máximos representantes de Dinamarca y de Groenlandia y dijeron ambos que van todos a una. El de Groenlandia dijo que habían elegido y eligen a estar con Dinamarca y bueno, en principio han cerrado filas entre los dos para evitar... Está uniendo a Groenlandia con Dinamarca, ¿no? Sí, Trump. La verdad, espectacular, espectacular. Vaya. ¿Sabes dónde me gustaría ir? A Groenlandia, ¿no? No, bueno, a ver, igual está guapo, no sé. No creo. Si los pies fríos no te van a, ya. no te van a mejorar. ¿Sabes ahí. lo de Groenlandia que Greenland? Sí. ¿Sabes, no? Sí, Lo del nombre. Cuéntalo. Sí. Bueno, que Groenlandia e Islandia... Lo hemos contado aquí. Lo habremos contado alguna vez. Tienen el nombre cambiado, ¿no? Sí. Que desde Islandia... para que no se les conquiste. Esto no sé hasta qué punto... O sea, creo que es lo típico que todo el mundo cree que es un mito, pero que tiene una parte de verdad, ¿no? Sí. O sea, Tiene una parte de verdad. Y que, una campaña de marketing. Una campaña de marketing. No recuerdo ahora mismo de quién. Estoy un poco perdido. No me acuerdo quién gobernaba en Islandia. Tampoco. Claro, como no, las tierras verdes están más para allí. Claro. Tirar para allí. Bueno, claro, esto viene de Iceland, o sea, la tierra del hielo, ¿no? Y Greenland, que sería la tierra verde. La tierra verde que, bueno, sí, es el típico cuento que me contaba mi padre hace mucho, pero es verdad que es gracioso, ¿eh? Sí, la verdad. Que no, que donde quiero ir yo de viaje a todo esto, me gustaría ir a las Islas Feroe. A Feroe. Tiene que estar... Es un sitio chulo. ¿Sabes que conozco un pavo de Feroe? ¿Y eso? Pues es el novio de... Bueno, basta. Bueno, vale. Se lo conocí en una boda hace poco. Y es de Feroe. Es de Feroe. Sí. Ostras. Bueno, pues muy bien. ¿Cuánta gente vivirá en Feroe? Pues él Poca. y no muchos más. Bueno, él no vive en Feroe, él vive en Londres o algo por ahí. Me acuerdo una vez que España jugó contra la selección de las Islas Feroe. Sí. ¿Y qué tal? Ganamos. ¿Cuánto? No mucho. O no me suena que mucho. Mola mucho esto de las selecciones como la de San Marino, ¿no? Que luego tienen unos panaderos, otros... Sí, que luego hay como mucho pique entre los pequeños. Entre ellos, dices. Entre ellos, en plan... San Marino claro, a ver Feroe, quién es ¿no? la peor y quién no, ¿sabes? San Marino hace poco sacó un punto. No me acuerdo cómo fue el tema, pero estaban... increíble. Oye, juegan en marzo el Depor contra el Sporting ahí en Gijón. Ah, pues podemos ir. Ahora que eres del Depor. Bueno, ¿qué te vamos parece? al rincón del tiburón, Sí, ¿no? yo creo Porque que es sí. que tenemos que hablar de esto, tío. Sí, y repaso a la cartera memoriónica. Venga. Ojito con esto. Bueno, y hay cosas que no cambian, ni mucho menos con la llegada de 2026, y eso es el repaso de todos los miércoles a la cartera memoriónica de la mano de Besto. Muy bien, Besto. Tremendos. Cuéntame qué es Besto. Bueno, Besto es una app de inversión ideal si lo que buscas es invertir de forma fácil y segura en las mejores compañías del mundo. Lo bueno es que puedes empezar desde solo 5 euros porque permiten comprar acciones fraccionadas y si estás empezando y no sabes mucho de inversiones, tienen un montón de recursos gratuitos para aprender desde cero. Solo tienes que registrarte y listo. Y además te pagan por tu dinero no invertido, ¿verdad? Efectivamente, pues sí, porque en Besto ahora tienen una cuenta remunerada. Vamos, tú solo tienes que depositar tu dinero y Besto te dará un 3,25% anual en dólares. El interés se calcula día a día
y se paga cada mes. La cuenta no tiene coste de mantenimiento, ojito, y puedes depositar en ella desde 5 hasta 200.000 euros. Vale, ¿y qué te parece si vamos con la cartera memoriónica? Sí, bueno, lo primero déjame recordar cómo va este tema porque, para el que no lo sepa, una de las cosas que diferencia a Besto del resto de competidores es que con Besto puedes invertir en colecciones o listas de empresas que han hecho divulgadores o inversores famosos, incluida, ahí está, nuestra lista de memorias de pez, la cual construimos entre todos en un directo de la pecera. Y ojo, porque ya dentro de poco creo que los de Besto están preparando una cosita para que podamos gestionar aún mejor nuestras inversiones. Una sorpresita. Ya te contaré. Bueno, ¿y qué tal la cartera? Cuéntame. Vale, mejor imposible. Es una locura. La cartera de memorias de pez acumula un, ojito, lo voy a decir aquí mirando bien a cámara, 45% de rentabilidad desde su creación en junio. Buah, ¿vale? Tremendo. Casi un 100% anualizado. Bueno, mientras que el SP500 ha subido un 15%, por tanto, triplicamos al SP500, ¿vale? Y es que ha habido un auténtico rally de año nuevo con un 9% de rendimiento en el último mes frente al triste 3% del SP500, ¿vale? La verdad que los resultados son impresionantes. No obstante, lo pasado está, e igual te estás preguntando una cosa, David, que es ¿cómo podría afectar toda la actualidad geopolítica a los mercados? Por cierto, antes de nada, sí. El que quiera curiosear la cartera memoriónica tiene abajo el link en la descripción. Y nada, solo tienes que registrarte en Besto, es gratis, tal, y lo tienes listo. Perdón. No, que yo creo que esto nos lo estamos preguntando todo el mundo, así que resuélvenos la curiosidad. ¿Cómo puede afectar a los mercados el contexto geopolítico? Bueno, pues una guerra, por ejemplo, en la que Israel y Estados Unidos golpearan a Irán, sacudiría a los mercados por un canal muy concreto, que es la energía. El simple riesgo de interrupciones en el suministro y sobre todo el miedo a incidentes en el estrecho de Hormuz, por donde pasa una parte, como hemos dicho, enorme del petróleo que se mueve por mar, pues tiende a empujar al alza el precio del crudo y con él la inflación esperada, lo que complica el margen de los bancos centrales para bajar tipos y puede presionar a la baja a las bolsas. Esto a las bolsas en general, pero siempre hay sectores, como en este caso hemos dicho el energético, que se pueden ver beneficiados. Cuando el petróleo pega un salto, se encarece el transporte y los costes de muchas empresas, y los sectores más sensibles al combustible, como las aerolíneas, el transporte, el consumo discrecional, suelen sufrir, mientras que energía o defensa a menudo se ven favorecidas por las expectativas de mayores ingresos o gasto militar. De hecho, en la cartera de memorias de pez tenemos a Lockheed Martin, a RTX en el sector de la defensa, y también tenemos empresas del sector de la energía. Este patrón ya se vio en episodios recientes de tensión entre Israel e Irán, con subidas de crudo y oro y caídas en los índices bursátiles, ¿no? Al menos al principio de lo que fue esa guerra. Luego, claro, ¿qué aparece también cuando pasa esto? Pues el modo refugio, ¿no? Suben los activos que son tradicionalmente considerados un refugio, como puede ser el oro, e incluso puede llegar a ser el dólar o la deuda pública de Estados Unidos, ya que muchos inversores dicen, vamos a parar un poquito, vamos a aparcar el riesgo hasta ver si este conflicto es limitado o si realmente puede escalar mucho. Y es que, como digo, todo dependerá de lo que escale el conflicto, David. Si el mercado empieza a creer que el choque energético puede ser serio, pues por ejemplo con ataques a infraestructuras petrolíferas, con restricciones al tráfico marítimo, con un bloqueo parcial, pues también suelen ampliarse los diferenciales de crédito, subir las primas de los seguros de los barcos, lo que comentamos antes, y en definitiva se encarece toda la logística global, lo que finalmente termina pesando especialmente en las economías importadoras en general e importadoras de energía en particular, ¿no? Sea como sea, nuestra cartera de memorias de pez está muy diversificada, así que si quieres echar un ojo, como decía, solo tienes que registrarte gratis en Besto. Te dejo el link en la descripción y en el primer comentario fijado. Y en un QR también, ¿no? ¿O no hay y en QR? Un QR que está... No se nos olvide, aquí, siempre está aquí. Siempre, ¿no? En tu lado. Sí, en mi lado. Pues mira, ya lo tenemos todo. Más allá de eso, David, te decía que hoy íbamos a hablar de un activo que ha batido a todos en este año, en 2025, y lo ha empezado también haciendo en 2026. Y hablamos, ojito, de la plata. La plata. Todo el mundo habla del oro, pero la plata ha subido más todavía que el oro. Un metal
precioso, mucho menos escaso que el oro, pero también interesante si lo que quieres es invertir en un refugio. Completamente. La plata ha empezado 2026 con un movimiento absolutamente excepcional. Ha subido en torno a un 26% en solo 10 días, algo que no solo pulveriza los máximos recientes, sino que supera la rentabilidad media anual que este metal ha ofrecido a lo largo de más de un siglo. Para ponerlo en perspectiva, lo normal en la plata es un comportamiento mucho más errático, con años planos o incluso negativos, y subidas repartidas en meses. Aquí, en cambio, el mercado ha concentrado en poco más de una semana lo que históricamente tardaba 12 meses en conseguir, y a esto le tenemos que sumar la gran subida de la plata del año pasado que duplicó su valor. Sí, detrás del rally se mezclan varios factores. Por un lado, el entorno macro, las expectativas de cambios en la política monetaria estadounidense, las dudas sobre la inflación y una sensación general de que las cosas no están a tope y en cualquier momento podría venir una corrección. Pero la plata es que tiene un doble uso, ¿no? Porque por un lado es un metal precioso, escaso, que sirve como reserva de valor, pero por otro lado también es un metal industrial, ya que es clave para sectores como la electrificación, las renovables o la electrónica. Y eso hace que cuando coinciden las tensiones financieras y un buen tono en las expectativas industriales, pues el movimiento de la plata se amplifique y supere al del oro, por ese uso industrial. Bueno, pues este cóctel, ¿no? Si metes estas en una coctelera, pues tenemos eso, efectivamente, ¿no? Una subida en la demanda de la plata y la oferta se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, por lo que todo eso explica este gran rally de la plata. Así que nada, aquí te dejo ese dato por si te interesa mirarlo. Tremendo dato. ¿Sabes qué lo ha hecho mal en este año 2025? Pues un montón de gente. ¿De activos? Cuéntame. Pues sobre todo este año ha sido el año en el que han pinchado, después de 2 años creciendo a triple dígito, han pinchado las cripto. Aquí estuvimos informando sobre los máximos históricos de Bitcoin. Sin embargo, el último trimestre del año ha sido malísimo, precisamente para esta criptomoneda y para el resto en general. Y bueno, ha sido el único así de los grandes activos que ha dado un rendimiento negativo. Bueno, en 2025. Pues que me has preguntado muchas veces si tienes cripto, y muchas veces además en momentos donde estaba guay tenerlas, pues hoy te digo que me alegro. ¿Te alegras de no tenerla? También puede ser un momento, para nada es recomendación de inversión, pero puede ser un momento para iniciar una posición estando el activo más barato que antes. ¿Quién sabe? Bueno, pues ya está. Ya estaría. Bueno, vamos a agradecer, por a supuesto, a Besto. Muy bien. Esto. No nos puede faltar ese agradecimiento. Gran plataforma, ¿eh? The best option. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Ostras. ¿Vendrá de ahí? ¿Besto será de best option? No, porque es con V. Ya, pero bueno, igual es que ya con B no se podía. ¿Quién sabe? Sí, a ver, yo creo que puede venir de ahí, ¿eh? No, con V. No sé. Y no, viene claramente de otra cosa que no lo estás pensando tú. ¿De qué? De invest. Investo. De invertir. Que es con V. Pues me gustaba más best option, la verdad. No, pero es un buen eslogan. Se lo podemos... Sí, la verdad. Vamos a proponérselo. Yo creo que les va a gustar. Sí, seguro. Bueno, dicho esto, los que estéis en Memorias de Pet, seguimos en la pecera de memorias con el anzuelo. Los que estéis en la pecera de memorias o en Spotify, que lamentamos haber subido el episodio de ayer un poquito tarde, pues seguimos. Venga. Aquí. Venga, vamos al anzuelo.